McDonald's es un lugar donde puedes encontrar algo nuevo cada pocos kilómetros. No se tarda mucho en conducir hacia esos arcos dorados y las extrañas pero deliciosas hamburguesas que se pueden degustar desde el coche. Menos mal que ya no tenemos uno cerca de Dad and Roasting. Después de ver Payasos hace unos años, los lugareños decidieron montarlo y quemar el McDonald's porque la estatua de Ronald McDonald era muy intimidante. Estoy a punto de pasarlo por alto. Hoy, las noticias se centran en McDonald's y en algunos incidentes extremadamente inquietantes de los que se ha informado. Cuidado con estas historias. ¿Echa un vistazo? Prepárate para asaltos violentos, criaturas enigmáticas y revelaciones angustiosas. Son historias del vestuario. Me asaltaron. La fuente de información es Garner. Estoy seguro de que las 2 noches pasadas en un McDonald's de Men durante el turno de noche nunca se olvidarán. La ubicación exacta no se revelará por motivos de confidencialidad. Mi primer año de instituto fue en 2009. Como empleado a tiempo parcial, necesitaba dinero para comprar el coche. El equipo nocturno estaba compuesto por solo 3 personas: yo, Reggie, el gerente, y Esteve, el cocinero de una línea. El local estaba abierto las 24 horas, ya que recibíamos mucho negocio de camioneros y fiesteros. Al principio y al final de mi jornada laboral, me encargaba de limpiar los baños. Como era la única chica, normalmente solo limpiaba el baño de mujeres. Esa noche, Esteve estaba desbordado en la línea y Reggie me pidió que limpiara también el baño de hombres. Nuestro baño de hombres se reducía a un pequeño armario, un retrete y un lavabo. Al principio, no me interesaba mucho. Cogí el cubo de la fregona y empecé a limpiar. Me puse de espaldas al retrete para mirar hacia la puerta. Oí una voz detrás de mí, muy masculina, cuando estaba más clara que el agua. El mensaje era que me abstuviera de darme la vuelta. Se me aceleró el corazón y me quedé helada. El tono era bajo e inestable, casi un gruñido. Estaba segura de que no había nadie más en la habitación conmigo. Para llegar al baño, habría tenido que pasar arrastrándome. Es aconsejable que abandone la casa inmediatamente. Da un paso atrás y enfréntate a la persona implicada. El sonido del chorro que provenía de la puerta del baño al abrirse fue audible para mí antes de que pudiera tomar una decisión. Eché a correr, con la esperanza de divisar a una persona inusual acercándose sigilosamente. A pesar de ello, no había nadie. Reggie fue informado del incidente por mí y luego escudriñó nuestras cintas de seguridad. Naturalmente, no mostraban nada. Se ofreció voluntario para limpiar el baño de hombres y volver más tarde. Yo era incapaz de volver a ese lugar. Aunque no me asustaba fácilmente, aquella voz era demasiado auténtica. Parecía que la persona estaba justo detrás de mí. Todavía se me pone la piel de gallina cuando pienso en ello. Era consciente de lo que Reggie llevaba semanas bromeando sobre el fantasma del baño. Aunque era espeluznante, la situación empeoró al cabo de unas semanas. Esto me lleva a la segunda noche. Otra noche lenta, empezó a las 2 de la madrugada. Reggie y yo éramos los únicos presentes ya que Esteve había regresado de su enfermedad. Mientras reponía servilletas, Reggie me preguntó si podía tomar prestadas más hamburguesas del congelador. Para escapar del aburrimiento, cogí mi chaqueta y me dirigí hacia la parte de atrás. Utilizábamos un gran congelador para almacenar carne y productos agrícolas. Entré en el edificio, tratando frenéticamente de encontrar el interruptor de la luz, pero pronto me encontré con temperaturas bajo cero. Estaba buscando hamburguesas cuando la pesada puerta metálica se abrió de repente. Di un respingo, sin saber cómo se había caído la puerta. Intenté utilizar el tirador interior, pero parecía funcionar mal. Algo, sujetaba con fuerza la puerta. Grité y aporreé la puerta, pero Reggie no parecía oírme desde la cocina. La temperatura era tan baja que se me heló la respiración. Fue en ese momento cuando lo sentí. Una fuerza invisible me empujó contra la pared, casi rompiéndome la tráquea. Me agaché hasta el cuello, pero no sentía nada. No utilicé las manos ni los dedos para sujetarlo, pero algo empujaba hacia mi garganta, como un par de manos heladas que trataban de estrangularme. Poco después, aparecieron unas marcas ante mis ojos. Tuve la sensación de que moriría solo en aquel congelador. De repente, la presión se hizo evidente.
Los ojos de Reggie se abrieron de par en par mientras abría de golpe la puerta del congelador, oyéndose su alarma. Me tambaleé, sintiendo dolor en el pecho y tartamudeando. Reggie me sujetó y exigió que le informara del resultado. Dejé escapar un grito entre dientes, que se me atragantó. Reggie me había agredido. Una mirada a su rostro reveló que se mostraba escéptico ante la idea. Rebuscó en el congelador antes de aventurarse a entrar en el restaurante. Éramos los únicos presentes. Reggie me obligó a beber té caliente en su despacho hasta que llegaron mis padres. Al día siguiente, dimití e informé a todo el mundo de que tenía una oportunidad mejor para servir en el restaurante del centro. Afortunadamente, me aterrorizaba la idea de volver a aquel Mickey DS. Allí había una oscura verdad que nadie podía comprender. Era evidente que el personal que trabajaba durante la noche tenía una pregunta que responder. Concretamente, a mí mismo. Mi trabajo actual me obliga a pasar por delante de McDonald's de vez en cuando, sobre todo por la noche. El resplandor del cartel es cautivador, como un faro que brilla en la oscuridad. Suelo mirar fijamente a la oscuridad del aparcamiento, medio esperando ver a la persona morena que me habló. Hay momentos en los que no puedo evitar imaginar que la puerta del congelador se abre y una fuerza fría invisible me atrae, recordándome que soy consciente de lo que hay ahí fuera. Me temo que está esperando a que otra persona desafortunada entre en sus garras, y las pequeñas horas entre la medianoche y el amanecer. Un trágico incidente en el que se vieron implicados 2 empleados de McDonald's. Hoy, tengo 2 historias que compartir. En 2022, el suceso inicial ocurrirá en un pequeño pueblo de Arkansas situado aproximadamente a 1 hora al norte de Little Rock. Mi prometida y yo acabábamos de mudarnos a Arkansas en marzo de 2022. Como había trabajado en McDonald's hacía 2 años y estaba en proceso de transición a funciones directivas, mi cuñado sugirió que podría utilizar sus contactos de allí. Después de la entrevista, me convertí en gerente y rápidamente empecé a compartir turnos con otros gerentes o conmigo mismo cuando terminé mi empleo. Esta narración ocurrió aproximadamente a las 5 de la tarde, justo antes de que yo saliera y me dirigiera a casa. Nombramos al pequeño Andrew, el encargado de mi línea, como mi sustituto esa noche, debido a su estatura de 1,8 metros y a su peso de 270 libras, que equivalía aproximadamente a 1,7 metros en 190 libras. En cualquier caso, Little Andrew también estaba presente. Al cabo de 1 hora o 2, se suponía que iba a pasar por caja cuando un cliente entró en el autoservicio. Se procuró una sustanciosa patata frita. Tenga en cuenta que, además de una hamburguesa con queso de 2/4 de libra y menos de 10 artículos más, parecía normal cuando se acercó a la ventanilla. Trató amablemente a nuestros empleados e incluso rechazó nuestra petición de entrar a por patatas fritas, lo que no suele ocurrir porque puede provocar el enfado de la gente. A nuestro regreso, comprobamos que todo iba bien cuando terminamos de comer. No mucho después, 1 hora y media más tarde, llamaron al pequeño Andrew para que volviera a la trastienda y bajamos a oír algo de ruido mientras contábamos el dinero. Yo le vigilaba mientras aprendía a contestar llamadas y a atenderlas de personas concretas. El pequeño Andrew estaba al teléfono con alguien que mantenía una conversación muy larga cuando dijeron algo que le hizo gritar de angustia. Permítanme asegurarles que el pequeño Andrew era igual que yo, en el sentido de que ambos tenemos tendencia a enfadar a la gente. ¿Gritamos sin ninguna justificación? El hecho de que le gritara a alguien por teléfono, no hables de mi personal o te arrestarán, fue nauseabundo. Me vi obligado a preguntar por el incidente. Según su declaración, la persona que llamó dijo que llevaba allí algún tiempo y que había pedido 2 patatas fritas grandes, 1/4 de libra doble y varias cosas más. Según el pequeño Andrew, habían informado de que el empleado que atendía la ventanilla había sido extremadamente grosero y se había negado a proporcionarle la patata frita que le faltaba. El pequeño Andrew le dijo que arrastraría a la empleada por la ventanilla, la golpearía hasta matarla y la dejaría por muerta en nuestro drive-thru. Era evidente que estaba bastante perturbado, perplejo e inseguro de cada detalle. De ahí que llegara a preguntar a la empleada por su versión. Ella miró su recibo y solo había una gran fritura. Era una persona muy amable y le había dicho al hombre que solo había pedido una patata frita grande. Ella sostiene que el hombre sonrió y se fue.
Cuando salí por la puerta para volver a casa, un coche entró en el aparcamiento varias horas después. Tuve el instinto de creer que se trataba de la persona que había llamado antes. Sin demora, saqué mi teléfono y configuré la cámara. Apunté hacia el pequeño Andrew y el hombre que ahora le gritaba desde el mostrador. El pequeño Andrew tenía los brazos cruzados. Me pilló grabando y observó, me miró y luego llamó a Andrew, indicando al otro encargado. Al terminar mi tarea, le comuniqué a Andrew lo que estaba ocurriendo y le mencioné la necesidad de ayuda o orientación. Me aconsejó que mantuviera la compostura hasta que llegara la policía, ya que un compañero les había llamado durante el altercado. Finalmente apareció la policía y todos los que estaban presentes o vieron el incidente tuvieron que prestar declaración. El hombre fue escoltado a comisaría para ser interrogado. No es necesariamente algo que asuste. El posterior me aterrorizó hasta tal punto que tuve que llamar a mi pareja y a mi madre para transmitirles mi cariño. Esta historia fue escrita en mayo de 2021, unos meses después de mi primer empleo en McDonald's. 3 individuos estaban en el proceso de cierre esa noche. Mi equipo estaba formado por D, C y K. Estaba involucrada en una relación abusiva, pero más tarde empezó a explorar formas de liberarse de ella. Se suponía que iba a estar con nosotros al cerrar la cárcel, pero cuando llamó dijo que no podía entrar porque estaba en una celda de detención por haberse peleado con su novio. Tengan en cuenta que K y su novio maltratador compartían coche, y que él no fue a la cárcel por pegarle, ya que ella fue la única que salió con vida. Durante las 2 semanas anteriores a mi declaración, el novio maltratador se había metido en el Messenger de C y había enviado mensajes al chat del grupo de trabajo, incluyendo cosas como soy una estúpida palabra C. Soy un gran fan de las palabras P, amenazas como derribar la tienda y dejar a C para el final. Nunca siguió con ellas, así que decidimos dejar K y C fuera de la conversación. Durante la hora de cierre, faltaba aproximadamente 1 hora y media para las 11 de la noche, lo que significa más o menos las 9:30 de la noche. Estaba limpiando mi casa temprano cuando vi el coche de K entrar en el drive-thru. Se me rompió el corazón cuando la oí decir que ese día no vendría. Corrí hacia la parte de atrás para preguntar por la situación de K, si seguía en la cárcel, si no había llegado o si su novio era el dueño del coche. Su afirmación hizo que mi corazón se rompiera aún más de lo habitual. Me preguntó por qué tenía que aclarar que había presenciado cómo su coche se metía en la carretera, lo cual era una afirmación sin sentido. Él estaba presente en ese lugar. Es posible que sus amenazas se estén cumpliendo. Tras oír la noticia, C cogió a D y nos llevaron rápidamente a la sala de personal, en la parte trasera de la tienda. Se quitó el atuendo de trabajo y nos aconsejó que guardáramos silencio y evitáramos hablar. Si no volvía en 10 minutos, nos ordenó que nos pusiéramos en contacto con la policía. Este es el momento que aterrorizó la mente. Mientras lloraba, me puse en contacto con mi prometido y mi madre, disculpándome por todos los males que había cometido y diciéndoles que les quería. D hizo lo mismo. Volvió 5 minutos después, con K en brazos, y me explicó que la habían puesto en libertad porque alguien había pagado su fianza. A pesar de todo, agradecí no haber vivido ninguna tragedia y seguir existiendo. Aún me pregunto qué habría ocurrido si la persona hubiera sido yo. ¿Habría podido salir por la puerta de atrás con D? Si me hubiera acostado esa noche, ¿habría muerto? Se ha emitido una advertencia. Hay niños entre las víctimas retratadas en la siguiente historia. Los inquietantes extraños, un regalo de Bethany que estaba desorganizada. Allá por 2017, trabajaba en el turno de tarde en un McDonald's. Afirmaré que estaba en Oklahoma, pero no revelaré su ubicación exacta. Aproximadamente a las 11 de la noche, el ritmo lento habitual del restaurante se había instalado. El suave gemido de la freidora, el pitido de la caja registradora, nada destacable. El mostrador delantero era donde atendía a los clientes ocasionales que entraban a tomar un tentempié a altas horas de la noche. La zona estaba casi desierta, solo quedaban unos pocos individuos alrededor, disfrutando de unas patatas fritas o bebiendo un refresco. Ese era el punto en el que ocurría. La extraña persona camina con un abrigo destartalado que ya no está presente. Aunque no hacía mucho frío, creo que la gente tenía un motivo para vestirse como lo hace. Entra en la habitación sin tener en cuenta el menú. Parece anticiparse a alguien, así que le hago un saludo y reanudo la toma de pedidos.
Sin embargo, la persona se dirige directamente a uno de los reservados y toma asiento. No es raro que la gente pase el rato, disfrute de la conexión wifi gratuita o simplemente socialice, pero hay algo en este tipo que me inquieta. Mientras paso revista a los clientes o pongo orden en la recepción, le veo durante 1 hora. Aún no he hecho ninguna gestión. Mi curiosidad es máxima, así que le presto atención. Tiene la mirada perdida, como en un estado de ensoñación. En ese momento, un compañero que había estado limpiando el vestíbulo parece molesto y asustado. Se inclina y suspira. Hay un hombre en la cabina que tiene sangre bajo el abrigo, puedo asegurarlo. Estar atrapado detrás de la caja registradora de un McDonald's significa que no quieres oír esas noticias. Vuelvo a mirar al tipo peculiar, intentando examinarlo más de cerca. Creo percibirlo, un abrigo extraño, atrevido y de aspecto generoso. El encargado se da cuenta de la situación y entra en acción. Se acerca, intentando pasar desapercibido, y pregunta si todo va bien. Sin embargo, este hombre no la reconoce. Opta por levantarse y marcharse, sin comunicar nada a la encargada. Actualmente, tengo la impresión de que puede estar ligeramente perturbado o tener algún problema mental. Sin embargo, la historia no concluye ahí. El individuo sale, atraviesa el aparcamiento, se detiene un momento, observa los alrededores y se dirige directamente al coche de uno de mis colegas. A través de la ventanilla de ese coche, veo a un hombre que se mete la mano en el abrigo y se deja algo. Mi colega está limpiando el vestíbulo y también se da cuenta. Me susurra, no dices la verdad. Yo soy la impulsora de mis acciones. El encargado, preocupado por si algo se cuela, avisa a la policía y todos vigilamos al tipo desde la ventana. Hay una sensación de tensión en el ambiente. El encargado aconseja al colega que permanezca en el interior, pero este no se da por aludido. La persona peculiar se marcha, y el individuo que tiene el coche sale corriendo para investigar lo que ha encontrado dentro. Le observan desde dentro, asomado a su coche. No tarda mucho en responder. Su mirada se ensancha y mantiene la boca cerrada, respirando hondo. Entra en el restaurante a trompicones, medio corriendo, como si estuviera pálido. Mi colega hiperventila mientras el encargado habla por teléfono con la policía para informarnos de lo que ha encontrado. El hecho de que se haya dejado un bebé en mi coche es espeluznante. Ha desaparecido. El caos que sobrevino puede imaginarse fácilmente. El gerente intentaba dar a la policía toda la información posible. El resto del personal es escoltado a la parte trasera, lejos de la locura que se desarrolla. Parecía que se había acabado el tiempo. Antes de que nadie lo haga, la policía lo pone todo en orden y toma declaraciones. Muy pronto, el bebé es encontrado por el gerente, un compañero de trabajo que también estaba presente y la policía. Recuerdo que me marché y luego me estremecí al recordar que alguien había abandonado a un bebé muerto en nuestro aparcamiento. Fue un tema de conversación al día siguiente, y no pude evitar preguntarme por el bebé muerto que el hombre ocultaba bajo su abrigo cuando se sentaba en la cabina. Me inquieta cuando pienso en ello. Es sorprendente que algo así pueda ocurrir en el patio de tu casa, ¿sabes? Nuestras mentes estaban consumidas por todo aquello. La sensación de pavor que lo impregnaba todo seguía presente. Es el tipo de cosas de las que se suele informar en televisión. No es algo que esperarías ver en un turno de noche en McDonald's. Tanto el bebé como el trabajador que lo descubrió estaban empobrecidos. La expresión de su cara es algo que nunca olvidaré. Sinceramente, me alivia no haber sido yo quien tuvo que presenciarlo. Hasta el día de hoy, siento curiosidad por el paradero de los pobres. ¿Fue ese individuo el causante de la muerte del bebé? ¿Se lo quitó a alguien? ¿Sufrió un colapso mental tras perder a su hijo? No estoy seguro. La tumultuosa noche que viví en McDonald's y en nuestra ciudad de Oklahoma queda retratada así. Cuando menos te lo esperas, la realidad te golpea como una tonelada de ladrillos. Habitando una plaza de aparcamiento. Desde la perspectiva de J. Lee. El verano de 1992 fue el momento. Cuando ese objeto apareció por primera vez detrás de nuestro McDonald's. Como gerente, yo trabajaba en el turno de noche. Esas noches, Tanya, Jamie y yo cerrábamos. La pequeñez de la ciudad significaba que el negocio tardó en cobrar impulso.
Solo un puñado de personas que pasan por el drive-thru, ya que regresaron de la barra. La primera vez que puse los ojos en él fue la primera noche. Estaba trasladando los residuos al contenedor. Fuera estaba completamente oscuro. Lo único que no se apagaba era la única farola que teníamos encendida, que iluminaba hasta cierto punto el aparcamiento. Mientras llevaba la bolsa al contenedor, noté que algo se movía a mi vista. Me di la vuelta y vi a un tipo grande y moreno, situado al otro lado del contenedor, rebuscando en un montón de basura que se había derramado o había sido sacada. Lo primero que pensé fue en un oso. De vez en cuando, los tenemos deambulando por la ciudad en busca de comida. Al mirarlo observé que no se trataba de un oso. Se notaba su complexión delgada, sin pelo y con manchas. En cuanto se dio la vuelta para mirarme, vi su aspecto impoluto. La piel era lo único que podía hacer que los ojos parecieran humanos en lugar de él. La boca también era peculiar. Los gruesos labios estaban colocados sobre unos dientes pequeños y dentados. Durante un breve instante, me quedé mirándolo. Parecía estar mirándome. No me quedó más remedio que mirarlo ahora que había dejado de hacerlo. Por fin pude hablar con tranquilidad de mí mismo. Tiré la bolsa de basura que llevaba y la reservé de vuelta a la casa, casi golpeando a Tanya con mi coche al entrar por la puerta trasera. Me miró y me preguntó qué me pasaba, mostrando mi cara tan ancha como una sábana. Cuando compartí con ella y Jamie lo que había observado, mi cuerpo estalló en agonía. Tanya se mostró escéptica, afirmando que debía de haber visto un mapache o una espada. El comportamiento de Jamie estaba marcado por la falta de conversación. Creo que se dio cuenta de que no estaba bromeando. Durante el resto de la noche, persistí en asomarme por la puerta trasera, temeroso de que algo estuviera a punto de intentar entrar. Aquella noche no volví a cruzarme con él. Tanya se burló de mí por estar tan asustada. Sin embargo, yo era incapaz de reírme de ella. Mi mente estaba consumida por la imagen de aquel rostro espeluznante. La visión que vi estaba dentro de mi entendimiento, aunque no pudiera encontrarle sentido. Jamie tenía fe en mí, aunque no hablamos de ello aquella noche. En las semanas siguientes, también fue observado por otros. Recorría el descampado a horas extrañas. La puerta trasera fue arañada varias veces, lo que pudo deberse al olor a comida que había en su interior. Tras verlo en persona durante una operación de retirada de basura, Tanya cambió rápidamente de opinión. Volvió corriendo a la habitación, gritando a voz en grito. A partir de entonces, ya no salíamos solos por la noche. En parejas o entre nosotros, limpiábamos el desorden y estábamos atentos a cualquier peligro potencial. Unas 3 semanas después de verlo, ocurrió la experiencia más inquietante. Mientras esperábamos, Jamie y yo observamos a la cosa deambulando por el perímetro del aparcamiento. Había una farola cerca que lo iluminaba. La mirada más impresionante que hemos presenciado, no te preocupes. Me revolvió el estómago. El aspecto del objeto era más humano de lo que había previsto. A pesar de andar a 2 patas y a 4, parecía un simio cuando estaba agachado encima de algo. En las zonas donde estaba calvo, solo había una carne rosácea modelada. Los músculos de debajo estaban bien definidos, pero las proporciones estaban fuera de lugar, con brazos largos y colgantes y piernas cortas y arqueadas. Lo más desagradable era la cara plana y sin vida que le miraba constantemente. Fuimos testigos de cómo una criatura paralizada deambulaba por el solar, inspeccionando a su antojo los cubos de basura y las zanjas de drenaje. Sin previo aviso, se detuvo y se volvió hacia el edificio con los orificios nasales tapados. Debió de sentir que la observábamos de algún modo. La criatura lanzó un grito inusual antes de avanzar hacia nosotros. La visión de la cosa, que estaba a punto de cargar contra nosotros, hizo que por fin perdiera el sueño. Grité a Jamie que entrara y corrimos por la puerta trasera, derribando la puerta metálica que teníamos delante. Estábamos en estado de pánico, preocupados por si se abalanzaba sobre nosotros. Incluso después de unos minutos, conseguí encontrar el valor para asomarme por la ventana. Una vez más, el aparcamiento estaba vacío. El objeto ya no estaba presente. No pudimos identificar su fuente o origen. Gracias informaron de haber visto en ciertas ocasiones a un hombre salvaje caminando por el bosque a las afueras del pueblo. Sin embargo, la mayoría las descartó como especulaciones descabelladas.
Con el paso de las semanas, Jamie, Tanya y yo nos adaptamos a nuestro espeluznante compañero nocturno. También era importante vigilar la basura o salir de casa a altas horas de la noche. Una noche, simplemente dejó de estar ahí. La cosa desapareció después de merodear alrededor de nuestro McDonald's durante aproximadamente 3 meses. Me pregunto si finalmente alguien le disparó, cansado de rebuscar en la basura. Una parte cree que puede haberse ido a buscar mejores lugares para cazar o carroñear, o quizá incluso un compañero. Si le contara a la gente lo que vi, estoy seguro de que no se dejarían convencer. Mi credibilidad se ve reforzada por la presencia de 2 testigos. Eso fue realmente satisfactorio. Incluso después de todos estos años, hay noches en las que no puedo evitar soñar que veo un extraño rostro de aspecto humano a través de la ventana trasera, con una entidad maligna